Abran sus Biblias al capítulo 25 de Mateo y vamos a leer una de las parábolas que es bastante conocida, que es la parábola de los talentos. Mateo capítulo 25 y vamos a leer los versículos del 14 hasta el 30. Esta parábola también tiene sus paralelos, digamos, en la parábola de las minas, que se encuentra en Lucas, capítulo 19, creo que es Lucas, capítulo 19, 11 al 23. Y podríamos compararla también con la que da Marcos en capítulo 12, hablando de la viña del Señor. Para tener una idea, Lucas usa el concepto de minas, Mateo usa el de talentos y Marcos nos recuerda el concepto de la viña del Señor, cómo el Señor la cuidó, cómo le proveyó, cómo la estimuló para poder servir, para sacar lo bueno, pero frutos, no salieron los frutos que Dios esperaba. Mateo capítulo 25, versículo 30, versículo 14 al 30 nos dice de la siguiente manera: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2, pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene, al que tiene se le dará, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, esta es una parábola que hemos utilizado mucho, o sea, el contenido de esta palabra, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, casi todos lo conocemos. Pero si ustedes leen también la parábola que se encuentra en Lucas 19, 11 al 27, van a encontrar que es como una comparación, y allá utiliza minas. Así que talento y minas no era dinero propiamente, sino era una medida que se utilizaba para medir, para entregar metales. Digamos, por ejemplo, los metales, el oro, la plata, el hierro y el bronce, se utilizaban las medidas de talento.
Entonces un talento se cree que un talento, algunos autores dicen que un talento era 36 kilos de oro, o de plata, o de bronce, o lo que fuese. Aquí no nos dice de qué era el talento, digamos si era de bronce, de plata o de oro. Entonces, lo que al final del pasaje se traduce en las Escrituras es: quítenle mi dinero, dice. Entonces, como que era monetario el valor. Y entonces es bueno que lo podamos trabajar. Si fuese talento de oro, si fuese un talento de oro, sería mucho oro, ¿verdad? 36 kilos, 245 libras de oro. Si fuera plata, igual, muy valioso. Y si fuera bronce, todavía es valioso. Y si fuera oro, también vale, ¿verdad? Si fuera, digamos, hierro, diría yo, hierro, también es valioso el hierro, puede usted encontrar. Pero estaba leyendo otro comentario que dice que basado en lo que ganaba una persona que era, y él utiliza las palabras 6 chelines, ¿verdad? Que significaba más o menos un talento podría equivaler, si era de plata, a $300. No sé si está usando a $300 del siglo I, ¿verdad? Entonces era dinero, pues, y algo que tenía. Pero lo cierto es que uno recibió 5 por 3, 15, ¿verdad? 1,500. El otro recibió 600 y el otro recibió 300. No sé cuánto ha recibido usted, pero el punto es, esta mañana pues vamos a meditar sobre la rendición de cuentas ante Dios. Hemos hablado de que Dios nos escogió para su servicio. Fuimos llamados de las tinieblas para la luz admirable, para ser trasladados a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz. Sí, pues eso es lo que dice 1 Pedro. Pero si nos vamos, por ejemplo, a las enseñanzas de Jesús, dice: vosotros sois la luz del mundo y sois la sal de la tierra. Entonces hablamos de dos conceptos fundamentales: iluminar, dar sabor. Y encontraríamos muchos otros conceptos de la Escritura que hablan como que son como principios repetitivos que Dios nos ha dado a nosotros la capacidad. A los discípulos les dijo: los he llamado para que estén conmigo y quiero enviarlos a predicar, y les voy a dar el poder y la autoridad para intervenir en la enfermedad, en los asuntos demoníacos y predicar el Evangelio. Entonces hablamos de que Dios nos llama con un propósito. Antes de que nacieses te conocí, te di por profeta a las naciones, le dijo a Jeremías. Así que Dios, desde mucho antes, y si nos vamos a los Salmos, Él dice que mi embrión vieron mis ojos y en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Cuán admirables son, oh Señor, tus obras. Termina diciendo el salmista. Un concepto importante. ¿En qué sentido, hermanos? Fuimos llamados, fuimos creados por Dios, fuimos redimidos por el Señor, fuimos llamados para ser su pueblo glorioso. Entonces, rendir cuentas es un concepto muy fundamental dentro de la Escritura. Es decir, Dios te entregó, Dios te va a pedir cuentas. Es lo que llamamos el juicio divino. Es muy importante comprender el contexto en el que está esta parábola. Esta parábola está fíjese que en el capítulo 24 el Señor está hablando acerca de su venida, su segunda venida, decimos nosotros, y habla de los acontecimientos de su segunda venida y cómo será y cómo se manifestará al final. Y en el capítulo 25 nos habla de las 10 vírgenes que estaban listas, las 5 listas, las 5 que no estaban preparadas para recibir a su Señor, y luego nos lleva a los talentos y termina con el juicio de las naciones, dice, donde el Señor habla acerca de que en el último día, en ese día del juicio, muchos vendrán diciendo: nunca te vimos enfermo, nunca te vimos herido, nunca te vimos necesitado. Y el Señor le dirá: por cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Y vendrán otros y dirán: Señor, nunca nos encontramos contigo que tuviese necesidad de ser cubierto,
o de darte de comer. Y él les dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Y entonces está hablando en el contexto, y por eso es que Mateo nos dice, el reino de los cielos es semejante. Así que esta enseñanza tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con aquellas personas que hemos conocido al Señor, hemos entrado a su reino y hemos entendido su propósito por el cual estamos en este mundo. Y hemos recibido como parte de ser los participantes del reino esos valores, esos poderes que fluyen a través de su Espíritu en nosotros, para ayudar a la gente y para responder a la misión que Dios tiene en el mundo. Entonces, Él está hablando acerca del reino. Esto no está hablando a incrédulos. Claro que la palabra tiene para incrédulos, pero el Señor está hablando cómo es las cosas del reino. Que en el reino de Dios yo no tengo nada. Que en el reino de Dios lo que yo tengo lo he recibido. Y que en el reino de Dios, de todo lo que he recibido, Dios espera que lo utilice en su reino. Y que en el reino de Dios yo un día voy a ser demandado. Ese es el espíritu de lo que está detrás de esta enseñanza. Y Jesús lo señala y lo puede comparar. Un hombre se fue lejos y llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Lucas 19:13 dice, llamando a 10 de sus siervos, les dio minas y les dijo, negociad entre tanto yo vengo. Así que el Señor nos entregó y se fue. Es la idea. Y estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La llegada del Señor Jesucristo. Ven, Señor Jesús, decía el apóstol Pablo. Así que la venida del Señor Jesús es el próximo paso que el Señor dará en este mundo. Y nosotros nos ha dejado la misión para que la podamos cumplir. Y el texto nos dice, y voy a ir rápido porque son cosas que ustedes ya saben, les entregó conforme a su capacidad. O sea, el Señor nos creó, nos diseñó, dice su palabra, y Él sabe hasta dónde podemos nosotros manejar, controlar, cargar, soportar, y entonces en base a eso nos dio un Dios muy sabio, un Dios muy sabio. A uno le dio 5 porque tiene mucha capacidad, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Y lo que me gusta también de este pasaje es que el Señor le dio y se fue. Nos dejó a nosotros bajo la responsabilidad de cómo nosotros usamos los recursos que Él nos enseñó. Así que creemos que el Señor nos ha dado, nos creó con su propósito, nos creó a nosotros, y cuando creó al hombre, dice la Biblia que antes de crearlo había ordenado la tierra para que el ser humano tuviese todo lo necesario. Ordenó las aguas, ordenó la naturaleza, creó los peces, creó los animales, y el Señor les dijo, los bendijo y les dijo, multiplíquense. En el capítulo 2 dice que Dios plantó un huerto y se lo dio a Adán y a Eva, para hablar, hermanos, otra vez de que Dios nos dio todo lo que necesitamos. Jesús lo dice, ¿por qué se afanan por las cosas de la vida? ¿No es la vida más que el alimento y el vestido y dónde vivir? Dice el Señor. Y la lógica de Jesús es que cuando Dios creó la vida, creó también todo lo que la vida requiere. Y que nosotros no deberíamos de vivir preocupados porque si Dios nos dio la vida es porque Él también va a darnos todo lo que necesitamos. Así que no se afanen, dice, vuestro Padre sabe de qué cosas ustedes necesitan. Dios nos dio lo necesario. Nos dio la tierra para cultivarla, nos dio este cuerpo con sus capacidades, con inteligencia y con una tremenda iniciativa y una inventiva que el ser humano tiene para recrearse y para aprender en el sufrimiento, para aprender en la escasez, para aprender en las crisis y para poder mejorarse en todas las circunstancias si camina con Dios. Pero también el ser humano tiene esa capacidad de degenerarse cuando no camina con el Señor. Les dio también la opción de decidir
qué hacer con lo que el Señor les repartió. Claro, hermanos, que está dicho en la palabra de Dios que el Señor les dijo: fructifiquen, multiplíquense, coman, tomen todo lo que necesitan, ¿verdad? Sojuzguen la tierra, administrenla. Obviamente ahí, dentro de todo, está el hecho de que Dios espera que lo hagamos bien, que usemos bien nuestros recursos, amén. Que usemos bien nuestra salud, que usemos bien nuestro cuerpo, que usemos bien la capacidad de tomar decisiones, que usemos bien los recursos que Él ha puesto en nuestras manos. ¿Por qué? Porque así nos diseñó Él, para el bien, ¿verdad? Entonces, la expresión que dice Lucas que fue, les repartió y se fue lejos. Es otra imagen interesante que me llamó la atención. El Señor agarró todo, te lo dio y se fue. Dio la vuelta y se fue. Y se fue lejos, dice. Para que tuviésemos libertad, no tuviéramos ahí, claro, la sombra de Dios ahí está siempre, porque Dios es omnipresente. Pero me encanta la imagen de esa. ¿Por qué? Porque Dios nos dio y nos dejó solos para que nosotros seamos capaces de discernir sobre lo que tenemos. Les dejó a su iniciativa. Les dio libertad de decidir lo que quisieran hacer con lo que Dios les había dado. Nunca vas a escuchar, bueno, no sé, nos ha dejado su palabra, pero algunas personas sí Dios les ha hablado, les habló a Balaam, le habló a través de aquella burra, le dijo: ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo lo hizo? Le aplastó con la espalda de la burra, le aplastó la pierna y hizo que la burra le hablara y le dijeron: ¿dónde vas? Pues sí, hay cosas así, hermanos, y la Biblia dice que hay así, pero la Biblia dice que la palabra de Dios nos ha sido dada para que nosotros aprendamos y para que nos amoneste a nosotros que vivimos bajo las promesas. Así que el Señor vino y el que había recibido 5 decidió hacer algo con esos 5 talentos. Aquí dice la Biblia que los invirtió y ganó 5 talentos más. O sea, multiplicó lo que Dios le había dado. Qué bendición, ¿verdad? Recibió 5 y trajo 10. Es lo que Dios espera, hermanos, que usted y yo seamos productivos dentro del reino de Dios. Aquí estamos hablando del reino de Dios, no es multiplicar con malas decisiones, con negocios sucios, sino multiplicarlo, invirtiéndolo en los valores de su reino, con los valores del reino. Y así dice que recibió, el que recibió 2, asimismo, el que había recibido 2 trabajó y ganó otros 2. Y el que recibió 1, es interesante que el que recibió menos decidió no utilizarlo. Y el que había recibido 1 cavó en la tierra y guardó el talento, lo enterró. ¿Verdad? Pues uno se pregunta, y a veces es la lógica de las personas, dice: hermanos, pídale al que tiene, hombre. Dígale a la persona que dé, que está mejor que nosotros. Y como el que tiene menos, le cuesta más responder al propósito de Dios. Claro está, hermanos, que lo que está tratando de decirnos Mateo acá es que es muy importante que conozcamos al dador de lo que tenemos. Si no solo conocer cómo se administra el dinero, no cómo administrar bien nuestro tiempo, no solamente cómo multiplicar lo que Dios le ha dado a usted en talento, no solamente eso es muy fundamental conocer, no solo eso, sino conocer a Dios profundamente, porque al conocer a Dios, en automático nosotros vamos a saber cómo utilizar bien aquello que hemos recibido. Entonces, cuando nosotros no estamos administrando bien, nos sucede lo que le sucedió al que recibió un talento, y me enfoco en eso. Dijo, versículo 23, su Señor le dijo al segundo: buen siervo y fiel.
en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra en el gozo de tu Señor. Fíjese que no solo recibió el elogio, sino lo hizo entrar en el gozo de su Señor. En el 24, pero acercándose también el que había recibido un talento, dijo, fíjese usted el concepto que tiene él de Dios, de su Señor. Como aquí está hablando el Señor del reino. ¿Quién es el Señor del reino? Jesús, Dios, el Padre, el Dios Trino, ¿no? Le digo, versículo 24, acercándose también el que había recibido un talento, dijo, Señor, ¿qué dice, hermano? ¿Cómo lo conoce él? Léalo con voz alta para que lo escuchemos. ¿Cómo lo conoce él? Te dice, te conozco que eres duro. Ay, ay, ay. Que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Te quedas con lo que no te pertenece, le dijo. Todo me pertenece a mí, me lo das y lo que haces me quitas. Ve usted la idea equivocada que este hombre tenía acerca de su Señor. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero, hubieras usado tu inteligencia para hacer algo más sabio y más inteligente que enterrarlo. Porque después de eso yo hubiera venido. Pero fíjese usted ¿qué es el concepto que tiene este receptor del talento? Conoce a Dios a la inversa. Más pareciera que conoce a Satanás. Esa es la descripción de Satanás. A que la parábola que el Señor mencionó también sobre Lucas 18, creo que es donde la parábola de la viuda y el juez injusto, ¿se recuerda? Que el Señor estaba hablando de la oración y nos describe al juez injusto. El juez injusto dijo, viene una viuda, hazme justicia. Y él dijo, no, hazme justicia, no, hazme justicia. Pero al fin dice él, para que no me fastidies ya más esta anciana, le voy a hacer justicia. Y el Señor dice, oíd lo que dijo el juez injusto. Y entonces nos da una lección diciéndonos, yo no soy así como ese juez. Yo cada vez que claman, yo respondo. Yo estoy atento a sus oraciones. Y no les respondo para que no me fastidien. Les respondo porque les amo. Esa es la idea, el contraste entre Dios, el que escucha las oraciones, y el juez injusto. Y entonces aquí no nos está hablando, amados hermanos, de Dios. Ese es Satanás más bien. Satanás sí te quita todo. Te va a chupar la sangre, te va a comer todo, te va a destruir todo lo que te hace bien y todo lo que te va a traer bienestar a tu vida. Él lo va a absorber y lo va a sacar, porque así es el ladrón. Viene para matar, robar y destruir. Bueno, este es un problema que tienen las personas que no pueden entregarse al servicio del Señor. Piensan que Dios les va a quitar. De pronto que usted piensa así, amada hermana, por eso usted se maneja tan a la distancia, ¿verdad? Yo quiero decirles, el llamado aquí es para que nosotros seamos como los dos buenos administradores. Este hombre no conocía a Dios, al Dios bueno, que le amamos porque Él nos amó primero. De tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No tengamos miedo de darnos a Él, ni de darle a Él lo que Él nos pida. ¿Por qué? Porque Él es absolutamente bueno. Nunca hará algo que nos dañe, al contrario, siempre buscará nuestro bien. Otra cosa interesante de esta parábola, que aquí Jesús o el evangelista que está hablando aquí, explicándonos las palabras de Jesús, divide a la sociedad en tres. ¿Verdad? O sea, tres receptores. Y aquí dice que el 66% hicieron bien. El 33%
hicieron mal. Ojalá que esta sea una estadística de nuestra congregación, ¿verdad? Que los menos confiados en Dios sean los menos de esta congregación y que la mayoría de nosotros confiemos en el Señor. Pero encontramos que Marcos en la parábola, hablando también del reino de los cielos, Marcos en la parábola del sembrador la divide en 4. ¿Verdad? El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la semilla en el camino, la sembró entre los espinos, la sembró entre las rocas y la sembró en buena tierra, ¿verdad? Y las tres tierras, la del camino, la de los espinos y la de las rocas, desastre, perdieron la cosecha, se perdió la semilla, no dio fruto. Mas el que cayó en buena tierra, dice la palabra de Dios, que creció, se hizo fuerte, floreció y dio fruto a 30, a 60 y a 100. Y después el fruto, más adelante encontramos en la parábola, de la semilla y de la cizaña y del trigo, que el trigo es metido en los graneros y es guardado. Bueno, ojalá, yo estaba pensando en esas cosas, ¿verdad, hermano? Porque ahorita fíjese que tenemos casi más o menos, estamos hablando de que en las estadísticas mundiales que se conocen acerca de la evangelización mundial, se habla de que somos más de 8,000 millones de personas y se dice que 1,400 millones de personas jamás han oído del evangelio. Jamás han oído. Y casi todas, estamos hablando que un 25, algo por ahí, está completamente fuera de escuchar el evangelio. Y de ahí el resto del mundo estamos unos grupos estamos bien, escuchando mucho, otros están escuchando algo y algunos tienen acceso a escuchar el evangelio. Y estaba pensando, hermanos, ojalá que la palabra permita que la mayoría de gente confíe en el Señor. Amén. Que la mayoría de nosotros podamos responder como buenos obreros delante del Señor. Hay otra cosa que me llamó la atención acá, es el juicio, el día del juicio. ¿Cuándo es que Dios nos llama a juicio a nosotros? Bueno, la Biblia nos dice que está determinado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Por eso no tiene sentido que nosotros estemos orando a los muertos, ¿verdad? Esa es una de las razones por las que nosotros no ponemos candela en las fotografías de uno que ha fallecido, porque nosotros creemos que su vida ha terminado y ya su vida fue juzgada, en el sentido que si conoció al Señor, está con el Señor, y si no, está alejado del Señor. El infierno eterno, el fuego, no sé, hay muchas figuras y lenguajes, muchas enseñanzas de eso, el fuego eterno, en fin. El punto, hermanos, es que el juicio es un evento en el futuro. ¿Cuándo? Cuando usted muera y cuando yo muera. Nuestra vida va a ser juzgada. Pero también la Biblia nos habla de otro juicio que ya fue ejecutado, que se realizó hace 2000 años. Cuando Jesús fue ejecutado por los pecados del mundo, para que todo aquel que cree en Él, ese juicio sea el juicio de su vida. Entonces, necesitamos que las personas crean en Jesús para que el juicio sobre el pecado que llevó nuestro Señor Jesucristo sea el que Él reciba, ¿ya? Y no tenga que ser juzgado. Y por esa razón no tenemos que estar pensando, hermanos, y peor si no permanezco fiel, y peor si yo me desaliento en el camino. Bueno, porque la gente piensa que nosotros, el Señor va a aprovechar cualquiera de nuestros errores para llamarnos a juicio y perdernos. Otra vez piensan que este hombre siembra donde no, ¿cómo es? Cosecha donde no sembró y recoge donde no esparció y siembra y cosecha donde no sembró. Es tener una idea equivocada de quién es nuestro Dios. Dice la palabra del Señor. Él es nuestro abogado. Y si pecamos,
abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que fue la propiciación de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de toda la creación. Así que hay un juicio que se realizó ya en la vida de nuestro Señor Jesucristo, al que nosotros, cuando creemos en Él, nuestros pecados son juzgados ahí. Y somos perdonados y puestos dentro del reino de Dios. Pero está el juicio que esperan las personas que van a presentarse delante del Señor. Y están los juicios que Dios hace en la tierra. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Recuerdan a quién estaba juzgando ahí? A Belsasar, Daniel 5:27. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Y de ahí le dice, y se te dio el reino y se te es quitado. En vida de ese hombre. ¿Verdad? No lo mataron, no sabemos si lo mataron ahí, pero la idea es que le quitó el reino. Lo que Dios había dado, se lo había dado. Y Daniel le dice, Dios te puso sobre esta nación, pero no has hecho lo que Dios espera que hagas. Y por esa razón Dios te lo quita de tu mano. Y se lo da a uno que... Pero también eso lo encontramos mucho en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. También hay otros juicios que Dios le dio, por ejemplo, a Belsasar, pero también está el juicio que Dios le dio a Sedequías en capítulo 52, cuando Sedequías no quiso entregarse al Señor. Jeremías capítulo 52, no quiso entregarse al Señor, a pesar de que Jeremías le dice, el Señor dice que si te entregas tu vida y la de tu familia, quedarás salvo. No quiere decir que la nación no va a ser alcanzada, pero Sedequías insistió en seguir en su camino. Y si usted lee en Jeremías 52, dice que vino Nabucodonosor y juzgó a Sedequías y degolló a sus hijos enfrente de él. Y luego a él le sacó los ojos, le puso grillos y se lo llevó en cadenas para Babilonia. Años después, dice que le restauró, le quitó las cadenas y lo puso entre la gente noble, pero nunca él regresó a su tierra. Bueno, sí hay momentos cuando Dios va a hacer. Y puede ser, amado hermano, que en la vida de nosotros, por nuestras decisiones equivocadas, nosotros vamos a recibir alguna recompensa equivocada, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Algunos de nosotros hemos desperdiciado lo que Dios ha puesto en nuestras manos. No lo hemos utilizado bien, lo hemos utilizado para nosotros, pero no como Dios espera que lo hagamos. La otra cosa es, ¿por qué Dios no juzgó a estas personas? Vino y a la semana siguiente dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? Pues mira, yo enterré mi vida. ¿Qué haces, hombre? ¿Verdad? Y vos, pues yo lo invertí, yo espero que esto produzca. Hermanos, una cosecha se levanta en 4 meses, en un año, ¿verdad? Si nosotros tenemos, depende de lo que nosotros cosechemos, tarda 4 meses, puede tardar 2 meses como el maíz, 4 meses, un año o cada año, pero al final el Señor no regresó a la semana siguiente, sino regresó mucho tiempo después, dice. La palabra dice muchos días después. Es una expresión en la Biblia que quiere decir pasó un tiempo completamente justo para que se pudiese ver si esta persona podría producir. Entonces vino para sentarse con ellos y demandar. Yo me puse a pensar, ¿por qué Dios no te pide cuentas en este momento? ¿Y por qué no agarra al Señor todos los malvados y le vuela la cabeza, va? ¿Sabes una cosa? Yo me puse a pensar, mis hermanos, hay gente que ha empezado mal y terminó bien. A ver, ¿quiénes empezamos mal? Yo me pongo aquí, hermano. Yo estoy aquí, yo empecé mal mi vida. Yo empecé mal mi vida, hermanos. ¿Verdad? Pero en el camino el Señor me agarró y me renovó y me enderezó los pasos, dice el salmista. Enderezó mis pasos, puso mis pies sobre roca firme, me sacó del lodo cenagoso. O sea, yo empecé mal, pero terminé bien. Por la misericordia de Dios, bendito sea su nombre. Él es el único que merece la gloria de lo que somos nosotros ahora. Hay personas que empezaron bien
y terminaron mal, ¿verdad? Empezaron bien. Menciónenme alguno que ustedes hayan leído en la Biblia, que empezó bien y terminó mal. Saulo de Tarso, ¿verdad? Ya 2000 años después, ¿verdad? ¿Quién empezó bien, hermanos? Salomón empezó bien y terminó mal, ¿verdad? Así decimos nosotros. Adán y Eva, hermanos. ¿Por qué no nos vamos a ir tan lejos? Lea en la Biblia, lea Génesis 1 y 2 y se encuentra con Adán haciéndolo todo bien. Pero al rato hizo decisiones totalmente equivocadas y ahí estamos nosotros cosechando todavía tus consecuencias. Hay gente que terminó mal. Entonces Dios nos da tiempo para que nosotros reaccionemos, porque puede ser que empezamos bien y nos hemos apartado. Entonces yo te digo, haz frutos dignos de arrepentimiento, oh rey. Fue el mensaje de Dios a través de Daniel para Nabucodonosor. Le dijo, arrepiéntete, oh rey, de tus pecados. Vuélvete al Señor y Él es misericordioso para perdonarte. ¿Verdad? Eso es un mensaje que encontramos en la Escritura constantemente. Pero hay otras personas que empezaron bien y se apartaron y han hecho pedazos los talentos que Dios les dio, ya sea 2, 5, lo que sea que Dios les dio. Lo hicieron lata. Y volvieron al Señor como el hijo pródigo. En harapos, sin nada que ofrecer a Dios, más que pidiendo que Él nos dé chance, nos dé trabajo. Y dijo, así venía él pensando, yo le voy a pedir trabajo que sea al Señor. Bueno, por esa razón Dios no te juzga de inmediato. Porque Dios te ha dado la luz, te ha dado la verdad, te ha dado lo que tienes para que reflexiones que todo es producto de su misericordia. Y si no entras en esa relación y no te das cuenta que Él es bueno, que su misericordia es amplia, Él no te está juzgando más por tus pecados si has creído en el Señor Jesucristo. Él puede restaurarte, amado hermano y amada hermana. Y Él puede revolvernos a nosotros la vida, hacer que las cosas se mejoren, ¿no? Dios no nos da tiempo para que entendamos que lo recibido de su mano un día también será demandado. Un día el Señor te pedirá cuentas. Y por supuesto la recompensa es también amplia. Dice, bien buen siervo. Es que Dios espera que nosotros hagamos bien las cosas, ¿no? Por eso dice, bien buen siervo, excelente como lo hiciste. Me encanta cómo trabajaste con lo que yo te he dado. Me encanta cómo lo has hecho. ¿Verdad? Bien buen siervo y fiel, ¿verdad? Porque fiel, se mantuvo fiel. Hermanos, la fidelidad es un producto del desarrollo de carácter en nosotros. Y la fidelidad se requiere tiempo para desarrollarla en la vida. Bien buen siervo y fiel. En lo poco ha sido fiel, que no era poco, 10 talentos, decimos, era bastante, decimos nosotros, ¿no? Pero él dijo, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y así pasó con el segundo. Pero al mal siervo le dijo, mal siervo y negligente, sos pura lata. Empezó mal, ¿por qué? No entendió quién era el Señor. Lo mismo que había recibido, lo multiplicó, dice la palabra. ¿Sabe qué hemos hecho algunos? Hemos hecho lo que hizo el hijo pródigo. No solamente con el dinero, hermanos, también con el dinero. Con nuestras decisiones. Nosotros estamos luchando ahora con mucho dolor, mucha tristeza por la falta de haber hecho buenas decisiones o de haberse mantenido en las decisiones que se requiere para la fidelidad. Y para ser buen administrador, este hombre tuvo que ser fiel muchas veces porque se vio tentado a hacer lo inapropiado con lo que Dios le había dado. Pero la fidelidad es eso. Pero hermano, lo importante que tenemos es que aquí estamos nosotros hoy.
y estamos escuchando y reflexionando. ¿Por qué? Porque lo importante es que nosotros aprendamos. Ahora, cuando el Señor regresó para pedir cuentas totales, ya no había tiempo para ¿cómo se llama? Para el arrepentimiento. Por eso es que está hablando del reino. Y es efectivo, hermanos, cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya no habrá chance para poder decir, ¡ah, Señor, dame un chance más, dame una semana más y te voy a demostrar! Ya no. Al mal siervo dijo, agarren a ese mal siervo negligente, sáquenlo de mi casa y métanlo donde está el lloro y el crujir de dientes. Y el Señor dice un principio que debes que recordar. Al que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Y al que tiene, se le dará. Cuando tú usas bien lo que Dios te dio, Dios te da más, dice la Biblia. Dios lo multiplica. Pero al que no, Dios recoge lo que es suyo. Así que esta parábola tiene mucho que decirnos a nosotros sobre lo que nosotros estamos haciendo. ¿Mal siervo, hermanos? ¿Quién sería un mal siervo para usted? Mal siervo. En primer lugar, no sigue las instrucciones. Usted le dice, píntame aquí, y él lo que hace es agarrar la cuchara y comienza a trabajar como albañil. El primero no sigue instrucciones, no escucha. ¿Cómo se llama? Pantoja. Rafael Pantoja, ¿verdad? Ya ahora Rafael ya es grande, pero él... Rafael Pantoja es el que instruía para hablar en público. Él decía que hay cosas que los niños tienen que aprender desde muy temprana edad. La primera cosa que un niño tiene que aprender es a prestar atención. El primer valor que usted tiene que enseñar como padre a un niño es que escuche. Cuando usted le diga, hijo, él responda. Que cuando usted le diga, detente, se detenga. Y que no sea eso que detente y con más energía. Porque dice, no puede usted hablarle a un niño, no le puede dar otra instrucción a un niño que no escucha. ¿Ya? Esa es la idea de él. Entonces él dice que debemos trabajar en los bebés para que aprendan, puedan poner atención. Y me parece a mí completamente muy práctico y muy lógico, porque él estaba hablando de instruir a los padres. Entonces él dice que el primer valor que tiene que enseñarse a los hijos es escuchar. Escucha, hijo mío, le dice el Señor. Oye, Israel, ese es el Shema. Oye, Israel, detente, escucha lo que estoy diciendo. Entonces el mal siervo es una persona que no escucha, que hace lo que él quiere, menos lo que el Señor quiere. ¿Y quién es el siervo negligente? La negligencia, la negligencia de un alumno, la negligencia de un pastor, la negligencia de un seguidor de Jesús, la negligencia de un administrador, la negligencia del guardián el lugar donde se vive. ¿Cómo sería, cómo lo catalogamos? Como negligente. Haragán, sin de mala gana, ¿verdad? Ustedes le abren a uno la puerta, lo maltratan con la mirada a uno. No le dicen nada a uno, pero lo insultan con la mirada de una vez, así de tanta mala gana, ¿verdad? En hacer aquello, ¿verdad? Negligencia, la negligencia tiene muchas versiones, ¿verdad, hermanos? Este era mal siervo porque no escuchaba y era negligente, de plano. Nunca entendió lo que su amo quería que él hiciera. Sin ideas el cuate. Este tipo no tenía ni la menor idea de qué hacer con lo recibido. Se le ocurrió lo que están haciendo mucha gente aquí en la iglesia. Ahora sí. Abriendo hoyos para guardar lo que Dios les dio, para que lo usen. Bueno, no tenía ideas. Si hubiera juntado con nosotros dos, por lo menos.
pero no hizo nada, no tenía él ideas, ¿verdad? Mal siervo. Entonces sí le tocó. Y lo terrible de todo esto es, sufrió las consecuencias de su negligencia. Yo le pregunto a usted entonces, ¿dónde lo pondríamos? ¿Dónde se ubica usted? ¿Entre los buenos siervos? ¿O entre los malos o negligentes? Que ha agarrado todo lo recibido, ¿verdad? Y lo ha hecho pedazos. Y ahora está otra vez con las manos vacías. Bueno, hermanos, esto no solo está hablando de dinero, está hablando de dinero también, está hablando de tiempo, está hablando de decisiones, hablando de cosas valiosas de la vida. Así que, hermanos, Dios un día nos pedirá cuentas, y por eso es que el Señor nos dice, ponte a cuentas con tu adversario, dice. Si estás peleando con Dios, mejor ponte a cuentas. Llamó a sus siervos para pedirles cuentas. Él te va a llamar un día. Y la llamada no es de, mira, aquí estoy para bendecirte más, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que te he dado. Así que los llamó y cuando se dio este rendimiento de cuentas, Dios llamó. Bendito Dios que no soy yo, porque yo tal vez ya lo hubiera llamado antes a usted, ¿verdad? No soy yo el que le tiene que ver eso. Dios va a hacerle una llamada a usted cualquier día de estos y le va a hacer preguntas muy directas y muy premiadas. Y termino diciendo, hermanos, que las parábolas que les he mencionado, la de las minas en Lucas 19 y la de la viña y la de los talentos, tienen el mismo final. El mismo final, ¿verdad? Dice que en las minas, dice, por último teniendo, porque él fue y les llamó y fue a pedirles cuentas, pero mandó a sus mensajeros y cada vez mensajero que ya le volaban la cabeza a los. Dice, voy a mandar a mi hijo a ver si a él lo respetan, pero cuando dijo, ahí viene el heredero, este es el dueño de todo, matémoslo de una vez, ¿verdad? Por último, teniendo a un hijo suyo amado, le envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Dice Jesús. Y los que estaban ahí dijeron, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros, ¿verdad? Ni aún esta escritura habéis leído y entendido, dice el Señor. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es triste cómo terminan estas parábolas. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, así va a ser el fin de mucha gente. Ojalá que sea el 33%, pero mejor que sea el 25% de las personas que terminen así a ustedes y no el 75% como lo plantea la parábola del sembrador. El 75% de la gente está equivocada en sus decisiones, sencillamente porque no ha escuchado lo que el Señor dijo. Así que, amados hermanos, esta mañana la reflexión es para nosotros. Tenemos que ver todo lo que Dios nos ha puesto en las manos y decidir hacer lo correcto. Y lo correcto es lo que Él ha dicho que tenemos que hacer. Es servir en su reino, es trabajar en su reino, es invertir en el reino de los cielos, es dar al reino de los cielos lo que el reino de los cielos demanda. Y pregunto, ¿verdad? ¿Cómo estás usando lo que Dios te dio? Poco, mucho, Dios te ha dado. 1 talento, 2 talentos, 3 talentos, no sé. Tienes que aprender a utilizarlo. Tienes que entender que hay tiempo, que hay tesoro y que hay talento para administrar. Bueno, y termino con un versículo que se encuentra en Hebreos 6:10, si quieren buscarlo conmigo. Lo hemos leído en los ministerios y diciéndote, Hebreos 6, capítulo 10. ¿Saben ustedes que en Hebreos 6 había un desaliento profundo que estaba haciendo que muchos quisieran retroceder de caminar con el Señor? Y por eso la epístola a los hebreos se dirige a ellos, animándolos, diciéndoles,
hay que avanzar. No se enreden ustedes en cuestiones de la religión, y explica todo el concepto levítico. Hebreos 6:10. Pero voy a leerlo del 9, ¿verdad? Porque creo que para que se entienda bien. Y está hablando ahí el Señor a través del libro de los Hebreos. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, pertenecientes a la salvación, aunque hablamos así. Y creo que lo leamos juntos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestro trabajo de amor hacia los santos, sirviéndoles y sirviéndoles aún. Leámoslo juntos de nuevo otra vez, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ya. Así que Dios no se va a quedar con nada de lo que Él nos ha entregado y nosotros le devolvemos. Tiempo, tesoro, talento, servicio, acciones que hagamos a favor de las otras personas. Nada de eso, al contrario. Él es fiel en recompensarnos todo lo que hemos hecho para su obra. Bendito sea su nombre. Él es bueno, amados hermanos. Entonces hay que leer esta parábola desde la perspectiva de que está hablando aquí del carácter de Dios. Dios sí nos ha dado mucho y nos va a demandar. Pero antes de demandarnos, nos está dando mucho tiempo para que reflexionemos. Algunos de nosotros no empezamos bien, nos enderezamos en el camino, perdimos en esta caminata de la vida y el Señor nos recuperó y nos devolvió la esperanza y el gran sentido de la vida que esto requiere. Otras personas fueron copados de bendiciones, pero no hicieron bien. Agarraron lo que Dios les dio y lo destruyeron. Pero ahora, hermanos, estamos en tiempo de gracia. Si estás aquí, te estás dando cuenta de eso, es el tiempo de retomar el camino, es la idea. Hay que retomar el camino. Pero no puedes pensar que Dios no te va a demandar. Tarde o luego, el Señor te va a ayudar a ajustar cuentas. Te va a venir y te va a traer, te va a pedir cuentas de todo. Y por eso tenemos que estar viviéndolo y administrándolo y sirviéndolo como Él dice. Y la otra cosa importante que termino diciendo aquí es, me encanta este versículo de Hebreos, porque dice, habéis mostrado hacia su nombre. El nombre de Jesús es poder, cantamos. El nombre de Jesús es santo. Y cuando hablamos del nombre, hablamos de esa persona a la que nosotros servimos y adoramos. Bueno, justo, fiel, grande, todopoderoso, misericordioso, amoroso. Es una referencia a la persona divina. Entonces, todo lo que hacemos nosotros sirviendo a los santos, se lo hacemos al Señor, dice. Todo se lo damos a Él. Es para Él. Tú se lo haces a cualquier persona. Tú lo haces en cualquier parte del mundo, pero estás sirviéndolo a Él, dice su palabra, por supuesto, cuando estás dentro del reino de los cielos. ¿Buen siervo o mal siervo? ¿Inteligente o negligente? ¿Sabio o malo? Mal siervo. Bueno, esa es una cosa que uno tiene que decidir, ¿verdad? ¿Y cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios es que todos fueran a entregar cuentas para que Él les dijera, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esta mañana, Señor, hemos meditado en tu palabra. Y tu palabra, en ocasiones, Señor, era amarga, dice Jeremías o Ezequiel. La comí y amargó mi estómago. O era amarga mi paladar, pero dulce a mi estómago. Sí, la palabra a veces viene fuerte para nosotros, Señor.
Viene con potencia, Padre, porque tu Espíritu quiere hacernos reaccionar. Él quiere que nosotros entendamos que nos llamarás un día, te sentarás con nosotros para poder dar cuenta delante de ti. Así que, Señor, esta mañana estamos aquí pensando en todo esto. Algunos aquí enderezamos, no, Señor, enderezaste nuestras sendas y estamos aquí ahora con la disposición de caminar a tu lado. Algunos aquí están todavía con las consecuencias de las pérdidas que sus decisiones equivocadas le han provocado. Pero ahora, Señor, estás llamándonos para que nosotros cambiemos nuestra posición de malos siervos a buenos siervos. Y por eso es que te pedimos perdón, Señor, porque hemos desperdiciado lo que tú nos diste para nosotros, lo hemos utilizado equivocadamente. Y ahora tenemos dolor y tenemos pérdida y tenemos todo eso que las decisiones nos han traído. Pero tú has dicho, Señor, que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y tú dices, venid a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que esta mañana, Señor, nosotros te damos gracias porque nos alcanzaste ahora, Señor, en este tiempo. Tal vez no es el mejor para nosotros, pero nos alcanzaste. Y cuando tú llegas, llega la salvación, llega la luz, llega la esperanza, llega, Señor, la provisión y llega, Señor, el enderezar nuestras sendas. Así que yo oro para aquellos que se sienten que han perdido mucho, Señor, porque no han hecho lo que tú esperabas, pero lo traemos delante de ti y recibimos tu perdón. Perdónanos por desperdiciarlo, Señor. Pero ahora estamos aquí pidiéndote que nos des la oportunidad de empezar de nuevo. Y por eso hoy, Señor, estamos aquí en tu presencia. Queremos empezar de nuevo, Señor. Así que esta mañana, amado hermano, no sé dónde te encuentras, si estás entre los que has perdido mucho. El Señor dice, venid a mí los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor no quiere que nos sigamos juzgando más por las acciones equivocadas, sino que recibamos el perdón y que seamos conducidos por su gracia en el caminar diario. Así que, Señor, oramos porque nos restaures completamente. Y Padre, hay mucho que hacer, por eso nos has dotado de capacidades dobles y triples, porque hay mucha necesidad en el mundo para actuar. Por eso yo quiero, Señor, serte fiel. Toma mis manos, toma lo que soy, toma mi vida y síguela usando para la gloria de tu nombre, para servir a tu nombre, Señor, sirviendo a los santos. No cansarme, Señor, de hacer el bien, sino seguir adelante, porque te necesitamos. Gracias, oh Padre. Gracias, oh Señor, en esta mañana. A ti la gloria y la honra. Lo que somos es porque tú nos has tocado y nos has alcanzado, Señor. Y estoy seguro, Padre mío, que de aquí se van a levantar esta mañana las personas que van a comenzar a enderezar sus sendas y que van a comenzar a ir en la dirección que tú tienes para sus vidas. Y vamos a ver eso, Señor, extraordinario, multiplicando todos los recursos que has puesto en sus manos. Y así, Señor, confiamos y creemos y pedimos esta mañana. Porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, oh Señor.
Amén, amén. Así que, amados hermanos, vayámonos con esta idea en nuestro corazón. Conocer a Dios es el fundamento para actuar bien, para administrar bien, para aprovechar la vida. Por eso tienes que hacerlo con Él y agarrado de su mano. Que Dios te guarde esta semana, hazlo bien, lo que tengas que hacer, hazlo en el nombre del Señor y a seguir adelante siendo esas personas que Dios ha planeado para nosotros. Que Dios les bendiga. Todos somos parte ahora del comité de bienvenida y de despedida, ¿verdad? Salude a su hermano, bendígalo en el nombre de Jesús y que la paz del Señor esté con nosotros. Amén, amén.